¿Qué tal chicos? Buenas noches, acá transmitiendo desde Química Valdés. Ahora yendo a uno de los primeros temas que viene a ser química y materia. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos nosotros de química y materia, estamos hablando acerca de que materia que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y por ende, podríamos mencionar que ese concepto es un concepto que hemos aprendido desde primario, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta de esto, materia no es algo tan estático, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver una mandarina, ¿no? Nos damos cuenta que la mandarina puede ser un lugar en el espacio, pero siempre está en constante cambio, movimiento o transformación, porque se puede malograr o no las podemos comer y se está transformando. Entonces, partamos de un concepto de que primero materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. ¿Estamos o no? ¿Sí? Como esta masa de pan. ¿Ya? Y este lugar en el espacio está en constante cambio, movimiento o transformación. ¿Debido a qué? Debido a la energía. Si ustedes se ponen a, por ejemplo, analizar la imagen que tenemos ahí, nos vamos a dar cuenta que acá la Tierra ha sufrido diferentes transformaciones, ¿sí? Si nos damos cuenta, primero estaba caliente, luego ha ido enfriando, ¿no? El hielo, ¿verdad? ¿Sí? Y luego que ha hecho ha ido calentándose de nuevo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la Tierra está cambiando. ¿Y gracias a qué? A la energía, es decir, a la absorción o a la emisión de energía. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, podríamos decir que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que esté en constante cambio, movimiento o transformación debido a la energía. ¿Estamos bien? Pero, ¿qué es esta energía? ¿Es algo distinto a materia? Bueno, en realidad, si nos ponemos a pensar en la teoría de la relatividad de Albert Einstein, se dice que hay una relación entre el cuerpo material que una persona entiende que existe como algo que se puede tocar y que tiene un volumen, y con la energía, que menciona que el cuerpo material se puede volver energía y la energía cuerpo material, ¿no? O sea, que sea la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. También podría incluir el término de que el cuerpo se puede volver energía y que el cuerpo material, para que se pueda volver energía, tiene que dispersarse, y la energía, para que se vuelva el cuerpo material, tiene que condensarse. O sea, ponte a imaginar que separas algo lo máximo posible, todo lo que tú puedas, y te das cuenta que este algo, al separarlo lo máximo posible, vamos a tener algo que ya no se puede tocar ni sentir, y eso sería la energía. Y si hablamos de que esto es algo que no puedes tocar ni sentir, lo juntas tanto hasta un punto donde puedes tocarlo, vamos a tener que hay un cuerpo material. Y la ecuación que relaciona esto, según Albert Einstein, es energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, pero teniendo en cuenta que esta energía no viene de cualquier masa, o sea, no todo un cuerpo se puede volver energía, sino en realidad son variaciones de masa las que permiten que se obtengan variaciones de energía o grandes cantidades de energía. Y hay que darnos cuenta que esta variación de masa es mínima, es pequeña, ¿ya? Entonces, hay dos conceptos: el concepto antiguo, llamémosle así, o un concepto un poco más entendible, que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que está en constante cambio, movimiento o transformación, ¿sí? Debido a la energía. Y el otro, llamémosle un concepto moderno, de materia dispersada, energía, y materia condensada, cuerpo material. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, nos interesa a nosotros conocer qué cosa, cómo esta materia cambia, los fenómenos de la materia. Los fenómenos de la materia, profe, claro, hay diferentes fenómenos que sufre la materia. Por ejemplo, podríamos mencionar que hay 4 fenómenos: el físico, el químico, el nuclear y el alotrópico. Y dentro del fenómeno físico podríamos mencionar características como que no alteran composición química ni estructura interna, ¿sí? Pero profe, yo no me puedo dar cuenta de esto, o sea, yo no sé, entonces si no entiendes eso, entonces ¿qué puedes decir? Puedes decir que externamente, como internamente no lo puedes ver, entonces externamente te puedes dar cuenta que no aparecen nuevas sustancias. Pero ¿cómo me doy cuenta que no aparecen nuevas sustancias? Porque no varían propiedades como el color, olor y sabor. ¿Está bien? Y además, comúnmente estos cambios son reversibles. Tú derrites un cubito de hielo y se vuelve agua líquida, pero ¿qué haces? Luego lo puedes congelar de nuevo. Entonces, con eso que te das cuenta que hay fenómenos físicos, ¿no? Ejemplo de fenómenos físicos: cortar madera, chancar una piedra, volver la arena, cambiar de estado algún cuerpo de sólido a líquido, líquido a gaseoso, etcétera, ¿no? Nos damos cuenta de todo eso. ¿Estamos bien? Ahora, además de esto, los fenómenos físicos debes entenderse que se dan durante las mezclas. O sea, cuando tú haces una limonada, tienes un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque mezclas el agua con el azúcar, con el limón,
y te das cuenta que sigue habiendo agua, sigue habiendo azúcar, sigue habiendo limón. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ese es un fenómeno físico porque las sustancias que forman parte de la mezcla no producen variación de sus propiedades, se conservan las propiedades. Entonces las mezclas son ejemplos de fenómenos físicos. Luego también luego tenemos los fenómenos químicos, ¿no? Que consisten en alteraciones de la composición y de la estructura interna. Pero eso yo no me puedo dar cuenta, correcto. Entonces, externamente, ¿qué te das cuenta? Que aparecen nuevas sustancias. ¿Y cómo te das cuenta de esto? Porque cambian propiedades como color, olor, sabor. Si cortas madera o rompes o chancas una roca, sigue siendo del mismo color, del mismo olor, del mismo sabor. Pero en cambio, en el fenómeno químico, no. En el fenómeno químico, cuando tú efectúas este fenómeno, el color, olor, sabor se van a ver afectados principalmente. Claro, otras propiedades también, pero el color, olor, sabor se ven afectados, y como se ven afectados el color, olor, sabor, debes tener en cuenta eso, ¿no? Que por ejemplo cuando se malogra la carne cambia el color, cambia el olor, cambia el sabor. Cuando se avinagra la leche cambia también color, olor, sabor. Cuando una herida cicatriza está cambiando el color, si te das cuenta, ¿no? O cuando nos hacemos un moretón la piel cambia de color, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta de que los fenómenos químicos cambian color, olor, sabor, y eso que me hace entender que aparecen nuevas sustancias. Y bueno, que generalmente estos fenómenos son irreversibles. En sí los textos dicen que son irreversibles, ¿estamos bien? ¿Por qué? Porque no van a regresar a su estado original. Ejemplo, quemas madera, el carbón no se va a volver nuevo madera, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la combustión es otro ejemplo del fenómeno químico. ¿Estamos bien? Ahora, tercer tipo de fenómeno, fenómeno nuclear. El fenómeno nuclear se puede decir que es aquel que altere el núcleo, ¿no? O sea, el fenómeno nuclear altera el núcleo, es entendible, ¿no? Entonces, si altera el núcleo de los átomos, ¿qué significa? Que varía lo que hay en el núcleo de los átomos. ¿Y qué es que hay en el núcleo de los átomos? Los protones y los neutrones. O sea que si varía el número de protones o el número de neutrones, profe, entiendo que hay un fenómeno nuclear, claro. Si varía el número de protones, puedes obtener nuevos elementos. Si tienes que era de repente un roentgenio, se puede volver un fleróbio, un copérnico, un livermorio, un elemento posterior. Obviamente si aumentas los protones. Pero si disminuye los protones, de repente puedes hacer que un oxígeno se vuelva carbono, ¿no? O si aumenta los protones y un carbono se vuelve oxígeno. O sea, ves diferentes fenómenos, ¿no? Y por ejemplo acá, mira, el uranio, el uranio 92 de masa 328, le estoy dando un neutrón. ¿Y en qué se está transformando? En un núcleo de Neptunio con la emisión de partículas beta. O sea, yo noto aquí un ejemplo de un fenómeno nuclear, ¿sí? Porque varía el número de protones o varía el número de neutrones. ¿Y con qué se relaciona? Con la radiactividad. No sé si has escuchado ese fenómeno llamado de radiación, ¿no? De repente de entender del carbono 14, ¿no? Para ver la antigüedad de algunos fósiles sin ofender, ¿no? Entonces tú te pones a pensar en esto y analizas que el fenómeno nuclear se da en el núcleo. Ejemplos de fenómenos nucleares tenemos una bomba atómica, ¿no? Lo que ocurre en la explosión de una bomba atómica, una bomba de hidrógeno, ¿no? La radiación del carbono 14, ¿no? Entonces tenemos distintos tipos de fenómenos nucleares. ¿Estamos bien? Ahora sigamos. Hablemos del cuarto fenómeno, el fenómeno alotrópico. Cuando hablo del fenómeno alotrópico, es un fenómeno que podría decirse que es aquel fenómeno donde yo lo relaciono un poco con los superhéroes, y eso les digo en clases a muchos, ¿no? Les digo que es un fenómeno que se ve en sustancias simples o elementos. Eso me da a entender que un superhéroe es una persona sola, como una sustancia simple, solo, ¿sí? Comúnmente, o al menos se hace ver solo. Se presenta diferentes estructuras o formas, de que yo me doy cuenta que el superhéroe, por ejemplo, te pones a pensar que no se ve de la misma forma. Es superhéroe cuando está de noche salvando la ciudad, o de repente pues de día está en su trabajo y es una persona común, entonces tiene diferente forma. Entonces esto de acá, las sustancias simples presentan diferente forma, como los superhéroes presentan diferente identidad según el caso. ¿Ves? Entonces yo tengo eso, ¿ya? Ahora, estas sustancias, dice, conservan su estado físico. O sea, quiere decir de que si tú tienes el superhéroe carbono, ¿sí? El superhéroe carbono tiene dos formas, como grafito y como diamante. Digamos que como grafito es un dibujante, pues, ¿no? Comúnmente se le relaciona por su color de lápiz negruzco, en forma de laminilla, es medio grasoso, medio blando.
pero en cuando está como diamante, como superhéroe, es el superhéroe, pues pucha, que raya cualquier sustancia, ¿no? Entonces, valga la gracia, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de esto, yo me pongo a analizar que en el fenómeno heliotrópico las sustancias simples como el carbono presentan diferentes formas o estructuras en un mismo estado físico. Acá carbono, diamante y grafito son dos ejemplos de esto. ¿Estamos bien? Ahora, las sustancias que pueden conservar este fenómeno heliotropico son las que están en la tabla, pero no todas. Y de ejemplo de estas, el carbono, oxígeno, fósforo, azufre, estaño y hierro. Por ejemplo, el carbono, diamante, grafito, buquibolas. El oxígeno, diatómico y triatómico. El fósforo, el blanco y el rojo, aunque hay variantes, pero del blanco y el rojo podríamos decir que el blanco es el más reactivo y el rojo es el menos reactivo. ¿Estamos bien? El blanco es P4 y el rojo es P4N, ¿sí? Y yo me acuerdo con la bandera, ¿no? Es una franja blanca, dos franjas rojas. Entonces la franja blanca es P4, pero las franjas rojas son P4N, o sea que, porque N significaría varios, ¿no? Entonces el fósforo rojo es P4N y el fósforo blanco P4, llamémoslo así, ¿ya? Y el estaño y hierro, formas cúbicas centradas en las caras, cúbicas centradas en el cuerpo, que ya en algún momento de repente habrá un video donde nosotros hablaremos acerca de exactamente las sustancias que experimentan fenómeno heliotropico con un poco más de soltura, ¿ya? Ahora, recuerda que las reacciones de combustión, que son un fenómeno químico, son básicamente, o tienen un molde, ¿no? Compuesto orgánico más oxígeno produce CO2 más agua. Recuerda eso, es muy importante en las reacciones de combustión, ¿ya? Sigamos. Ahora, hablemos de la clasificación de materia. Ya sabemos que la materia sufre fenómenos, ¿estamos bien? Pero al darnos cuenta que la materia sufre fenómenos, también hay que darnos cuenta que la materia, además de sufrir fenómenos, también la podemos encontrar en diferentes formas, ¿ya? Profe, los estados, claro, sí, pero dentro de estos estados puedes identificar ciertas características peculiares de cada cuerpo, y eso puede hacerle que tenga propiedades definidas y sea una sustancia, ¿no? O de repente puedes encontrar o entender que hay varias cosas y no identificar, pero saber que hay varias cosas ahí, entonces podría ser una mezcla. Entonces, si nosotros notamos acá los ejemplos, yo veo que hay un cuerpo material y que el cuerpo material puede ser sustancia o mezcla, y que las sustancias pueden ser simples o compuestas y las mezclas homogéneas o heterogéneas. Y si te pones a pensar en el cuerpo material, que puede ser rocas, madera, petróleo, sin ofender, entonces son como que cuerpos en general. Pero si hablamos de las sustancias, estamos hablando de agua, cloro, ácido sulfúrico, yodo, dióxido de carbono. Profe, ¿pero qué entiendo de esto? Ah, bueno, a ver, analicemos las mezclas: agua de mar, sangre, bebidas alcohólicas. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Bueno, que si tú sientes el agua, cloro, ácido sulfúrico, me suenan a fórmulas, ¿no? Pero en cambio la mezcla me suena a agua de mar, sangre, a cuerpos que están hechos de otras sustancias. ¿Estamos bien? Entonces las sustancias podríamos decir que están hechas de un solo tipo de materia, y las mezclas de varios tipos de materia. Podríamos así a grandes rasgos, ¿no? Y que las sustancias simples o compuestas, las sustancias simples, mira, tienen un solo elemento, las compuestas tienen varios elementos. O sea, hasta ahorita entendemos que las fórmulas son sustancias, y que las fórmulas de un elemento son sustancias simples y las fórmulas de varios elementos son sustancias compuestas. Y en cuanto a las mezclas que tienen varias sustancias, ya se podría afirmar eso, podríamos decir que pueden ser homogéneas o heterogéneas. Y que cuando son homogéneas, como el agua de mar, bebidas alcohólicas, aire, y si son heterogéneas, sangre, concreto, jugos, salsas, leche, vegetales, nos damos cuenta que hay una diferencia. Por ejemplo, en la leche se puede diferenciar la nata. Si hablamos de leche de vaca, ¿no? Tienes que recordar eso, ¿no? La leche de vaca, no la que consumas, sino la leche de vaca. Pero profe, ¿por qué si es lo mismo? No, porque la leche que tú consumes, tú la puedes asociar con una marca: Gloria, Live, Venture, en polvo, líquida, no sé. Entonces, si tú te pones a pensar en eso, entonces la leche que tú consumes puede ser muy particular. En cambio, si hablamos de leche como algo general, se puede decir la leche de vaca, ¿ya? Y esta leche puede distinguirse la nata en algún momento. Pero en cambio en el aire tú no distingues el nitrógeno del oxígeno ni de otros gases. O sea, es como que notas que las mezclas homogéneas tienen algo que es fijo, no distingo nada. Pero en cambio en las heterogéneas notas que se distinguen sustancias. ¿Estamos o no? ¿Sí? No sabrás de qué sustancia estarás hablando, pero las distingues. Y eso es lo interesante de las mezclas heterogéneas, ¿ya?
Entonces, hasta ahorita hemos visto ejemplos de lo que son la clasificación de materia, pero recuerda que la materia no solamente puede ser cuerpo, sino también puede ser energía. Cuerpo, lo que se toca; energía, lo que se siente y lo que se puede solamente sentir, que es la luz, electricidad, calor, son formas pues de materia que no tienen masa, ¿ya? Ahora vamos a la teoría. Podríamos decir entonces, de acuerdo a esto, que el cuerpo material es todo aquello que se puede tocar y por ende tiene masa y volumen. Punto 1. Punto 2. Que los cuerpos materiales se dividen en dos: sustancias y mezclas. Y que las sustancias son aquellas que tienen una consistencia homogénea y que tienen una composición química definida. ¿Qué significa eso? Que tienen fórmula. ¿Estamos o no? Fórmula. Y en cambio las mezclas son la unión de varias de estas sustancias. Y tienen una composición variable. ¿Por qué? Porque al ser de varias de estas sustancias, se entiende pues de que si tienen varias sustancias, las cantidades que pueden ingresar son variables. Pero, profe, ¿cómo? No entiendes. Por ejemplo, ponte a pensar de que al preparar, no sé, una limonada, como también les doy ejemplos a veces a ustedes, de paso repasas del ejemplo. Cuando preparas una limonada, la cantidad de azúcar, limón o agua que eche cada uno es variable. ¿Por qué? Porque algunos le pueden echar más limón, otros menos limón, otros más azúcar, otros menos azúcar, ¿ves? O sea, es variable. Y por más que una mezcla sea, por ejemplo, el colocar los ingredientes de una comida en un lugar, por más que tengas una receta de las cantidades no las vas a medir de forma fija, porque pueden haber variaciones queriendo o sin querer al momento de pesarlas y todo eso. Entonces las mezclas son variables, no poseen fórmula, y que hay que entender que en una mezcla, como hay fenómenos físicos, no alteran las propiedades de las sustancias, es decir, no cambian propiedades como color, olor, sabor, ¿ya? Pero al formar una sustancia, o sea, si yo tengo varias sustancias, las estoy mezclando y me doy cuenta que comienza a cambiar las propiedades como color, olor, sabor, entonces ya estamos hablando que se estaría formando una nueva sustancia, porque estamos dándonos cuenta que aparecen nuevas propiedades, ¿ya? Ahora, profe, ya no entiendo. Sustancia tiene fórmula, mezcla no tiene fórmula. Punto. Sustancia es homogénea, mezcla puede ser homogénea o heterogénea, no se sabe. Sustancia, yo noto que tiene una propiedad fija, y la mezcla puede tener varias propiedades dependiendo de las sustancias que tenga, que le va a dar un conjunto de propiedades. Ahora, las sustancias pueden ser simples o compuestas. Eran simples cuando tenían un solo elemento, es decir, están constituidas de átomos iguales, y son compuestas cuando están hechas o constituidas de varios elementos, es decir, por átomos diferentes, ¿ya? Y si hablamos de esto, tenemos acá pues los elementos de la tabla en las sustancias simples: cloro, nitrógeno, oxígeno, ozono, ¿no? Pero, profe, el ozono tiene 3 elementos. Mal. Tiene un solo elemento, que es oxígeno, pero tiene 3 átomos de oxígeno, los cuales son iguales, ¿ves? Entonces, sustancia simple. Profe, ¿y sustancia compuesta? El agua, H2O. El ácido sulfúrico, H2SO4, o si quieres hablarlo en función de funciones inorgánicas: hidruros, óxidos, hidróxidos, ácidos, sales. Y en función de la química orgánica: alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, ésteres, aminas, amidas, nitrilos, isonitrilos, etc. ¿Ya? Y si hablamos de mezclas, podríamos decir ahora que pueden ser homogéneas o heterogéneas. ¿Cuándo son homogéneas? Cuando su composición es constante. ¿Cuándo son heterogéneas? Cuando su composición es no constante. ¿Qué significa constante, profe? Que no se diferencian sustancias que tienen un solo color, no presentan tonalidades y que tienen una sola fase o estado. No entiendo, por ejemplo, el agua potable. Tiene agua, cloro, iones y ni cuenta nos damos. O sea, sabemos que están ahí, pero no los diferenciamos. Otro ejemplo de mezcla homogénea podría ser una gaseosa que está en una botella cerrada y en reposo, porque recuerda que las sustancias comúnmente se analizan en reposo, porque si las agitas, básicamente la mayoría de cosas se van a ver heterogéneas. Entonces, en reposo, cerrada, una gaseosa, no diferencias colores porque todo se ve de una sola tonalidad. ¿Estamos bien? Otro, aunque de hecho el aire no tiene color, pero es como que fuera de un solo color. El aire, al no tener color, es como que fuera de una sola tonalidad, vuelvo a repetir, entonces es una mezcla homogénea. El gas gris sería más metano, el vinagre, ¿no?, que tiene un solo color, ¿te has dado cuenta? Entonces esos son mezclas homogéneas, ¿ya? El agua con sal, el agua con azúcar, la lejía, ¿sí? De repente el ácido muriático, el agua regia, el agua fuerte, que es agua regia, ácido clorhídrico más ácido nítrico, el agua fuerte, agua más ácido nítrico, ¿no? Ahora, y si hablamos de mezclas heterogéneas, es ya no constante. Entonces,
entonces tú ya diferencias sustancias. Diferencias, ¿pero por qué? Porque vas a ver varios colores, no un solo color como las homogéneas, vas a ver varios colores. Y vas a distinguir fases, no un solo estado como la mezcla homogénea. Ejemplo, tienes agua y cocoa y diferencias el agua de la cocoa, ves como un remolino de cocoa. Y cuando entra en reposo, ¿de qué te das cuenta? De que en la parte de abajo se ve como que reposado la cocoa y se ve más oscuro, más café, una tonalidad más intensa, más oscura, y arriba una tonalidad menos oscura. Y distingues que la cocoa que ha reposado es como un sólido, ¿ves? Y estás diferenciando sólido, líquido. Eso es una mezcla heterogénea. ¿Estamos bien? Y dentro de las mezclas heterogéneas podríamos tener aparte de ello el agua, en las aguas hervidas, que son aguas de desechos domésticos, ¿no? El agua con aceite. Podríamos tener cualquier alimento. En cualquier alimento notas diferentes partes, la cáscara, la pulpa, la pepa, etcétera, ¿no? Entonces notas que las mezclas heterogéneas podrían ser los alimentos. La leche, la nata, distingues. En la piedra pómex, en el sillar, en el concreto, ahí notamos mezclas heterogéneas. ¿Estamos bien? Sigamos. Entonces ya tenemos ahorita una clasificación de materia y con esto estamos repasando lo que viene a ser esta parte interesante y bonita de lo que es la clasificación de materia. Espero me estés entendiendo. ¿Estamos bien? Sigamos. Ahora hablemos de propiedades de materia, ¿ya? Pero antes de continuar, pedirte por favor que te suscribas y que le des like a los videos, porque son una forma a nosotros los profesores de darnos las fuerzas, las ganas, los ánimos de continuar y ver que estamos haciendo esto de una buena manera y que está llegando hacia ti. Entonces te pedimos por favor eso, ¿ya? Bueno, continuando. Hablemos de propiedades de la materia. En general hay muchas propiedades que tiene la materia. Una de estas es la masa, que se entiende como la cantidad de materia que está hecha de ¿qué? De átomos, iones o moléculas. O sea, cualquier cuerpo, el que sea, debe tener o átomos o iones o moléculas. O los tres, o parte, o uno, o dos, pero debe estar hecho de eso. ¿Estamos bien? Ahora, el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿no? O sea, está bien, tienes átomos, iones o moléculas, pero ¿qué cantidad de espacio ocupan estos átomos, iones o moléculas? Ese es el volumen. Y luego la impenetrabilidad, que este volumen hace que el cuerpo ocupe un lugar en el espacio que no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. Entonces tienes acá un volumen de 22 mililitros de agua y tienes acá un volumen de 26. ¿Pero por qué? Porque has introducido la piedrita y la piedrita ha desplazado un volumen porque el agua no puede ocupar su mismo espacio. Entonces por eso aumenta el volumen y ya sabes qué volumen tiene esta piedrita, que son 4 mililitros. Bien, sigamos. El peso es una medida de la interacción de la fuerza de gravedad sobre la masa de un cuerpo. No entiendes. Primero entiende que hay una fuerza llamada gravedad, que es la fuerza que me indica que un cuerpo atrae a otro cuerpo hacia su centro. El Sol atrae a la Tierra hacia su centro y por eso la Tierra gira en torno al Sol. Pero nosotros somos atraídos por la Tierra, entonces somos atraídos hacia su centro. Y esa medida de la interacción de la fuerza de gravedad de la Tierra sobre la masa de nuestro cuerpo se llama peso. ¿Estamos bien? En pocas palabras, la multiplicación de masa por gravedad. Sigamos. La inercia, resistencia de los cuerpos a cambiar su estado de reposo. Si tú tratas de mover un elefante, lo vas a tener que empujar y va a ser muy complejo. Entonces, como va a ser muy difícil, vas a entender que se resiste el animal a moverse, entonces se presenta una gran inercia. A su vez, si un auto entra, se le rompen los frenos, se le vacían los frenos, perdón, ¿qué va a suceder? Cuando se le vacían los frenos y tú te pones en medio a querer pararlo, no lo vas a poder parar. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a querer conservar su estado de movimiento. ¿Estamos o no? Y ese profe predice reposo, no, es que es su estado inercial, que puede ser a velocidad cero o a velocidad constante. Entonces, si tú te pones en medio como un superhéroe y logras detener este auto, estás rompiendo su inercia. Entonces, la inercia es resistencia de los cuerpos a cambiar su estado de inercial o de reposo. Entonces, si tú estás en la combi y de repente el chofer frena de la nada y tú te das cuenta que al frenar de la nada tú te vas hacia adelante, estás sintiendo la inercia, que tu cuerpo te dice continúa el movimiento. ¿Estamos bien? Sigamos. Otra propiedad de materia sería el hecho de dividir a la materia. Tienes un cuerpo material como una roca, la cortas, la chancas, la trituras y la mueles y estás realizando solamente fuerza, y eso se llama proceso mecánico, que tiene que ver más que nada con fuerzas, y lo llevas a partícula ordinaria. Y esta partícula ordinaria, ¿qué puedes hacer? La puedes calentar, la puedes enfriar, le puedes hacer interaccionar con energía
Y si fuera, por ejemplo, cristales de hielo, ¿qué puede hacer? Se pueden pasar al estado líquido porque se derriten, y si le calientas más se pasa al estado gaseoso. O sea, que esos procesos donde tú vas a causar un cambio de estado más que nada, se llaman procesos físicos. Y estos procesos físicos permiten que las partículas se puedan convertir o transformar en moléculas, ¿ya? Y estas moléculas, cuando tú les das mucha energía, ¿qué van a hacer? Se van a ir hacia átomos, es decir, se van a partir a las moléculas debido a mucha energía, y al irse hacia átomos estás realizando un proceso químico. ¿Pero por qué? Porque las propiedades de esta molécula, cuando la partas en átomos, ya no van a ser las mismas, porque van a cambiar. Entonces yo me doy cuenta de esto, me doy cuenta de que la molécula se puede transformar en átomos, sí, ¿sí? Pero para que se convierta esta molécula en átomos necesitas que experimente un proceso químico, ¿ya? Y un proceso químico puede ser la combustión, la electrólisis, fotólisis, deshidrogenación, combustión, ozonólisis, fermentación, etcétera, ¿ya? Ahora, cuando ya tienes los átomos y quieres partirlos más, necesitas atacar su núcleo, porque esa es la idea. Atacas el punto más sensible, y el punto más sensible en un átomo sería el núcleo, pero no es fácil de llegar a ese punto sensible, es como una persona, ¿no? O sea, si te ataca, no podrá golpearte, pero llegar a ese punto que logre sacarte de quicio es un poco complejo. Entonces, igual, necesitas llegar a ese centro del átomo, que es el núcleo, para recién hacer que el átomo se desespere y comience a botar lo que tiene dentro, que son sus partículas. Entonces ese proceso se llama nuclear porque atacas el núcleo. Entonces cuando este proceso nuclear se da, el núcleo se desestabiliza y comienza a desprenderse partículas subatómicas, que son los protones, neutrones y electrones. ¿Estamos bien? Más bien, mientras este video está pasando, tienes dudas, entonces tú puedes irlas escribiendo y yo voy a ir respondiendo a este video, ¿ya? Y también respondiendo a tus dudas, ¿ya? Más bien no te olvides que hay otros videos que puedes seguir viendo. Sigamos. Ahora, si las partículas subatómicas como protones, neutrones y electrones sufren un proceso cósmico, o sea, un proceso de demasiada energía, puedes irte hasta los quarks. ¿Estamos bien? Y estos serían, digamos, partículas que ya componen a las partículas subatómicas, pero son pues partículas difíciles de obtener. Entonces son partículas, digamos que son la mínima división de materia que podríamos decir, se considera, ¿no? Aunque pueden haber otras. Pero ahorita la mínima división de materia serían los quarks. Pero profe, yo escuché que el átomo era la mínima división de materia. Sí y no. Porque la mínima división de materia está bien, es el quark, pero la mínima división de materia que todavía presenta características de átomo, eso ya no es el quark, es el que todavía presenta las características de elemento, eso ya no es el quark, eso es el átomo. O sea que un átomo identifica un elemento, claro. Entonces la mínima división de materia que identifica un elemento se llama átomo. O sea que, profe, los elementos de la tabla están hechos de átomos, claro. ¿Y las sustancias de qué están hechas? De los elementos que están en la tabla periódica. Eso ya están hechos de moléculas probablemente. ¿Estamos bien? Sigamos. Otra propiedad, división. Otra propiedad de materia es la ductibilidad, que permite transformar los cuerpos de metales, sobre todo, de la forma que tengan hacia hilos. Y la maleabilidad, que sería láminas, que ahorita la veremos. La capilaridad me dice que los líquidos pueden subir por orificios tubulares o superficies porosas aún en contra de la fuerza de gravedad. Entonces eso se llama capilaridad. Si te das cuenta, este líquido está subiendo por los poritos de esta tela, igual que este. Entonces, ¿qué me está mostrando? Capilaridad. Y eso se ve en las plantas, ¿no? Cuando ciertos líquidos suben, ¿no? Por los tubos capilares, ¿no? Como podríamos hablar de repente, ¿ya? Ahora, la densidad, masa de un cuerpo en un volumen determinado. Y notamos aquí diferentes densidades: tomillo, miel, grano de maíz, jarabe de arce, una pelota de ping-pong. O sea, veis las densidades distintas de las sustancias que hacen que una esté encima y otra debajo. ¿Estamos bien? Otra propiedad, dureza, resistencia a ser rayado. Otra, maleabilidad a láminas. Más bien no se olviden acá. Aquí recuerda que debe ser en base a láminas, ¿ya? No es hilo. Aquí vamos a cambiar y vamos a poner a láminas. Sí, por eso no escribo, porque no tengo muy buena letra ahí, ¿ya? Hay lapsus, ya, a láminas. ¿Estamos bien? Entonces nos damos cuenta que la maleabilidad permite convertir un cuerpo, sobre todo metálico, a láminas. ¿Estamos bien? Ya. Ahora,
Si nos damos cuenta, a su vez, hay otra propiedad que se llama tenacidad, que es la resistencia de los cuerpos a ser quebrados, rotos o deformados. ¿Estamos bien? Comúnmente los metales son también bastante tenaces, son difíciles de quebrar o deformar, doblarse en las varillas, ¿no? Y en muchos casos se utilizan como estructuras para obras como por ejemplo un puente, una casa, etc. ¿Ya? Capilaridad, ya mencionamos que el líquido sube por las paredes del tubo, ¿sí? Y otras propiedades, por ejemplo, como la discontinuidad, que son los espacios que hay entre los átomos, iones o moléculas de un cuerpo. Aquí ves que hay espacios macroscópicos, pero si te imaginas a los átomos, aquí están pegados uno tras otro y aún así hay huequitos. Son espacios macroscópicos o microscópicos que tienen los cuerpos, la discontinuidad. Algunos le llaman porosidad, solo que recuerda que discontinuidad es más que nada microscópica o submicroscópica, y porosidad es macroscópica o no sé, o como quieras verlo, o una propiedad ya más relacionada a cuerpos grandes, ¿ya? Ahora, efusión, cuando de repente te has dado cuenta que un globo lo inflas y al día siguiente está desinflado por más que se dejó amarrado, es porque el gas escapó por las paredes del tubo del recipiente que los contenía, y este recipiente, que por más que haya estado cerrado, tiene poritos y el gas escapa por ahí, por presión obviamente, ¿ya? Viscosidad, resistencia a fluir. Si te das cuenta, se entiende que si haces derramar leche, se derrama una velocidad, pero si derramas aceite, me parece que se demora un poco más, y si derramas miel, se demora mucho más. Entonces aquí hay diferentes líquidos, este es más viscoso, este es menos viscoso. ¿Por qué es más viscoso? Porque se demora en fluir, ¿ya? Ahora, tensión superficial, dice, las moléculas de un líquido se atraen entre sí. Estas moléculas se atraen entre sí. De ahí que el líquido esté cohesionado, claro, porque se atraen entre sí, sienten cohesión. Y eso hace que actúen como una malla que pueda soportar que los pesos o el peso de algún cuerpo pequeño y no se deforme su superficie. O sea, que el mosquito pueda caminar sobre su superficie. El agua en este caso, como en algunos lagos. ¿Estamos bien? Claro está que si le pones jabón, esta tensión superficial puede disminuir y el mosquito plaque se hunde rápido. ¿Estamos bien? Sigamos. Entonces, hasta ahorita hemos visto que hay diferentes propiedades, pero hay algunas propiedades que parecen ser como que generales, o sea, parecen ser de todos los cuerpos, y otras propiedades como que suelen ser particulares. Por ejemplo, la tensión superficial es solo de líquidos, o la viscosidad de líquidos, de gases, ¿no? Pero en cambio la dureza es de sólidos, porque tú no rayas un líquido, lo que rayas es un sólido. Entonces, según la aplicación de las propiedades, según su aplicación, las propiedades pueden ser generales o particulares. Generales, como por ejemplo la masa, peso, volumen, gravedad, divisibilidad, inercia, discontinuidad, impenetrabilidad. ¿Estamos bien? ¿Sí? Si te preguntara una propiedad general más, podría ser la indestructibilidad. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Está bien? Ya está. Y propiedades particulares o específicas como la maleabilidad, ductibilidad, que son más que nada de metales que se deforman, de sólidos. La dureza, tenacidad, que son de sólidos, que indican la resistencia a rayarse. El más duro es el diamante según la escala de Mohs y el más blando es el talco. Recuerda que la propiedad contraria a la dureza es la blandura, a la tenacidad la fragilidad. Y si hablamos de dilatación, la propiedad tiene que ver con que el cuerpo, gracias a la temperatura, aumenta sus dimensiones. Y la corrosión, que se oxida debido a la humedad que puede haber en el aire, ¿no? El metal, ¿sí? Se desgaste o debido a ella esta oxidación y se produzca la corrosión. Y así como otras propiedades, densidad, viscosidad, capilaridad, tensión, etc. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que las propiedades pueden ser o generales o particulares. ¿Estamos bien? Ya, sigamos. Ahora, a su vez, estas propiedades que hemos visto también pueden ser extensivas o intensivas. Entonces, si son extensivas, significa que dependen de la cantidad de materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se extienden, o sea, dependen de la masa, y son aditivas, se pueden sumar como 10 kilos más 10 kilos, 20 kilos. E intensivas cuando no dependen de la cantidad de materia y si no se suman. Por ejemplo, no depende de la cantidad de materia del color, porque tienes una rosa, 10 rosas, 100 rosas, 1000 rosas, y así estén acumuladas, entiendes que estas rosas, al estar acumuladas, tienen el mismo color, a grandes rasgos, ¿no? O de repente el punto de ebullición, tienes 1 litro, 10 litros, 100 litros, 1000 litros de alcohol, igual ebullen a la misma temperatura. Entonces eso es extensivo e intensivo, ¿no? Extensivo que el volumen de este alcohol aumentaría conforme voy aumentando más, pero su punto de ebullición no varía porque ebullen a la misma temperatura, porque es extensiva e intensiva. Y con eso te das cuenta
que las propiedades pueden clasificarse según los criterios que tú tengas a consideración. Puedes tú de repente hablar de propiedades físicas, químicas, alotrópicas y nucleares si quieres considerar los fenómenos. Puedes hablar de propiedades generales o particulares según la dependencia, la propiedad de qué depende, de un cuerpo o es general, ¿no? Perdón, dependencia de extensiva e intensiva, o de repente de su aplicación, ¿no? Si es de un cuerpo en específico o es en general, ¿no? Entonces nosotros notamos ahí que hay propiedades tanto generales, particulares, extensivas, intensivas, físicas, químicas, nucleares y alotrópicas. ¿Estamos bien? Entonces hasta ahí sería nuestra primera parte del repaso de química y materia. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, por favor, no te olvides de suscribirte, compartir, nos hace muy bien, a ti no te cuesta mucho y bueno, adelante, ¿no? Entonces, no te olvides de responder las encuestas de los videos, porque en los videos que anteriormente se han publicado hay encuestas acerca de qué tema quieres y como no están respondiendo algunos, entonces simplemente no se puede hacer caso a una encuesta donde no hay una cantidad de personas que hayan respondido esto. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces estoy abierto a sus sugerencias y también a sus preguntas que les voy respondiendo conforme vayan apareciendo. Entonces hasta una nueva oportunidad, Química Valdés, ñau.